Respecto al tema en particular, y creo que todos los domingos he estado diciendo, los últimos domingos, que qué tema tan complicado, tan difícil, y digo, lo es, por eso lo digo, y el día de hoy no es la excepción. La verdad que no es un tema de alguna manera fácil de exponer o de aclarar. Y yo creo que todos en nuestro diario vivir, independientemente cuál sea nuestra conexión, nuestra relación con Dios, nuestro concepto de Dios, creo que todos de alguna forma o de otra buscamos continuamente agradar a Dios. Y creo que en esa lucha genuina, sincera de querer agradar a Dios, es que nos encontramos en ocasiones en mecanismos, en acciones, en conceptos que no son los correctos o los que la Biblia deja establecidos. Y es por eso que es importante que nos metamos a estudiar la Biblia. Con respecto, en este caso, le voy a hablar acerca de las buenas obras. ¿Ha escuchado de las obras, buenas obras de todo cristiano? Y este es muy importante porque ha sido un tema de mucha polémica a lo largo de la historia, de los años de la historia de la iglesia. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, deja bien claro un principio con respecto a las buenas obras. Y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, somos salvos por pura fe. Dice: esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego dice el versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que obtenemos la salvación que Dios nos da, no porque la merezcamos, no porque la hayamos ganado, no porque nos hayamos portado bien, no porque hayamos hecho buenas obras. Está diciendo, se recibe por fe. Y Dios en su gracia nos acepta como sus hijos. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, que cuando nosotros creemos en Jesús y recibimos a Jesús como nuestro Salvador en la vida, entonces Dios nos adopta como hijos suyos. No todo mundo es hijo de Dios. Este es un concepto bíblico. Lo hemos dicho una y otra vez. Todos somos creados por Dios, somos criaturas de Dios, pero en el momento en el que creemos en Jesús, entonces es el momento en donde Dios nos adopta como hijos suyos. Y es por eso que en la iglesia cristiana nos llamamos hermanos, porque tenemos el mismo Padre celestial. Pero esta afirmación de que somos salvos por la fe y no por obras, tristemente ha provocado que muchos hayan llegado también a adoptar una actitud entonces de indiferencia con respecto a las buenas obras. Y llegan a pensar equivocadamente: bueno, si no es por obras, entonces puedo vivir mi vida como a mí se me pegue la gana, al cabo que es por fe y no por obras, ¿sí? Como si las obras fueran prácticamente insignificantes. Y yo creo que ese punto es un abuso del concepto de la gracia. Ahora, Pablo está hablando de cómo ser salvos. Pablo está hablando cómo entonces llegar a ser hijos de Dios. Y dice, no es por obras, es por fe. Es una acción de Dios cuando nosotros decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón. Y hay personas que han utilizado eso para decir entonces que en el diario vivir, que en la vida diaria del cristiano ya no hay que hacer absolutamente nada, que todo eso le toca a Dios. Ese es un extremo de lo que le llaman el extremo de la gracia, en donde dicen, todo es por fe, así es que yo nada más me espero, yo no puedo hacer las cosas, Dios en mí sí, y estoy esperando que Dios las haga. Y lo hemos dicho, y el problema está que cuando no salimos de nuestra vida de pecado, entonces pareciera que el culpable es Dios. Porque si a Él le tocaba y yo no puedo, entonces si a mí no me toca, pues el culpable parece ser Dios. Esto es un abuso de la gracia, y por eso es necesario que estudiemos este tema de las buenas obras, recurriendo lógicamente a la Biblia a ver qué nos dice al respecto. Ahora, uno de los aspectos que ha provocado esta diálogo, polémica a lo largo de la historia, es que resulta que viene otro autor de uno de los libros de la Biblia, y me refiero a Santiago. Y también entonces Santiago, en el capítulo 2, versículo 26, lanza una afirmación también muy directa, y dice así, Santiago 2, 26, dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Y esta afirmación de Santiago ha creado polémica, diciendo que se contradice
con respecto a lo que Pablo ha dicho. La declaración que está haciendo Santiago es bastante fuerte. Dice, una fe sin obras está muerta. No hay fe verdaderamente entonces. Muchos han malentendido estas afirmaciones de Santiago. Inclusive Martín Lutero, aquel hombre que encabezó el movimiento de reforma, calificaba la carta de Santiago como una epístola de paja. Fíjese nada más. Y estuvo luchando en la medida de lo posible en los concilios de la iglesia para eliminar o intentar eliminar la carta de Santiago del contexto del canon de la Biblia. Pero podemos darnos cuenta lógicamente que es evidente que Santiago no está presentando las obras en lugar de la fe. Eso no es lo que está queriendo decir, más bien está hablando como las obras como una extensión de la fe. Pablo está hablando, para ser cristiano no necesito buenas obras. Para tener la salvación no necesito buenas obras, es por fe, todo es de Dios y yo no tengo que merecer, además no lo merezco, recibo la salvación cuando recibo a Jesucristo. Santiago está diciendo, una vez que ya eres salvo por la fe, sin obras, ahora sí, quiero ver tus obras. Y entonces podemos ver, usted puede leer en casa el resto de ese pasaje en Santiago 2, del versículo 14 al 26 con más calma. Aquí no hay tiempo de verlo, pero precisamente en pocas palabras lo que Santiago dice en esa porción, en ese pasaje, es que dice, muéstrame tu fe por tus obras. Mire, en lenguaje coloquial, en nuestro diario hablar, de lengua me echo un taco. Es lo que está diciendo Santiago. Quiero ver, no me hables, no nada más me digas, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Y del plato a la boca se cae la sopa. Entonces está diciendo, quiero ver, ¿de veras dices que tienes fe? ¿De veras dices que creíste en Jesús? ¿De veras me afirmas que ahora eres salvo, que tienes la vida eterna, que vas camino al cielo porque creíste en Jesús? Quiero ver. Es lo que está diciendo Santiago. No están contradiciéndose el uno al otro, para nada se contradicen, ¿sí? Pablo está lógicamente yéndose en contra del legalismo y Santiago se está yendo en contra del libertinaje. Ambos extremos son equivocados. No somos salvos por lo que hagamos, pero tampoco se trata de que vive la vida como tú quieras, al cabo que no pasa nada, ¿sí? Ese no es el concepto de la Biblia. Ahora, cuando hablamos de buenas obras, tenemos que ver varios enfoques, porque la palabra buenas obras se ha contextualizado en nuestra sociedad, en nuestro medio de diversas maneras, porque muchos creen que buenas obras se refiere a tener que portarse bien. Así, portarse bien, no hacer nada malo, como aquel poema de la antigüedad de los niños que decían, mamá, soy Paquito y ya no haré travesuras, ¿se acuerda? Y viven lógicamente o tristemente, viven preocupados, si me porto mal Dios me va a castigar, y viven angustiados, o están buscando hacer obras de caridad, pero están preocupados por sentirse bien. ¿Cuántas ocasiones creo que tú y yo hemos caído en esta obra de caridad? A lo mejor estás en la calle, te estás tomando un taquito, no le digo de qué para que no empiece al antojo, pero imagínense que usted está en la calle y de repente cerca de ti está un indigente, se te queda viendo, tiene hambre, quiere comer. Lo primero que puede suceder es que tú te vas a sentir incómodo, decir, este que me está viendo, no me deja comer a gusto, déjame darle un taco para que me deje en paz. Ya hice mi obra de caridad. ¿Cuántas ocasiones realmente respondemos, no por un corazón sincero, no por un corazón de amor, sino más bien para nosotros liberarnos de la carga? O sea, para evitar problemas. Mira, pobrecito, yo no quiero tener, yo vivo bien y él no, pues ahí te va un peso y sigue tu camino, ¿verdad? Ese no es el concepto de buena obra o de buenas obras que la Biblia está hablando. El concepto bíblico de buenas obras se refiere a que debe existir un cambio de vida, un cambio de comportamiento en nuestro diario vivir, que al final de cuentas se manifiesta mediante buenas obras. Es el resultado, es la consecuencia. La verdadera fe, en pocas palabras, transforma vidas.
y nuestra vida tiene que estar siendo transformada en todo momento. Recibimos la vida de Jesús y mostramos la vida de Jesús. Así que entonces buenas obras tampoco se trata de obras de caridad aisladas, ¿sí? Para beneficio de los demás, ¿no? En realidad debemos entender que es una vida de servicio a Dios en todo lo que hagamos. Cada cosa que hagamos, cada cosa que digamos, a donde quiera que vayamos, tenemos que estar pensando precisamente en Dios. Jesucristo, en el Sermón del Monte tan conocido, no se preocupe que no vamos a ver el Sermón del Monte porque abarca muchos capítulos, solo un versículo, Mateo capítulo 5, versículo 16. Jesucristo está hablando acerca de que nosotros debemos como que tener nuestra propia luz, nuestro testimonio, nuestra vida, y dice, una luz no se prende para esconderse. Y dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y mira lo que dice, para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como cristianos debemos permitir que nuestra luz brille, que resplandezca. El punto medular es que entonces las buenas obras deben provocar que el nombre de Dios sea glorificado. No nada más que, ay, qué linda es esa persona, mira, él le regaló un taco, qué tierno, qué lindo es él, siempre dadivoso. La buena obra tiene que producir que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Y entonces no me refiero al tamaño de la obra. Entonces tiene que haber algo más allá, ¿verdad? Significa algo más, ¿sí? El apóstol Pedro también comprendía con claridad este punto. Ahí en su primera carta, primera de Pedro capítulo 2, versículo 12, primera de Pedro 2, 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Cuando la Biblia habla de gentiles se está refiriendo a todos aquellos que no son cristianos. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios, ¿se fija? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando vean tus buenas obras, gloria a Dios. Eso es precisamente lo que tiene que producir. Así es que buenas obras va más allá de obras de caridad o acciones aisladas. Inclusive la diferencia entre las religiones del mundo y el cristianismo precisamente es eso. Fíjese bien, las religiones hablan acerca de pórtate bien o haz ciertas cosas para poder tener la salvación. Y el cristianismo dice al revés, pórtate bien puesto que ya has sido bendecido con la salvación. Nosotros buscamos buenas obras porque ya hemos recibido la salvación, ya hemos recibido la intervención de Dios en nuestra vida. Y Jesús dice que tu luz brille, alumbre, para que los demás puedan ver tus buenas obras, todo un estilo de vida, impactando a la gente y a nuestro entorno en toda la forma en la que vivimos. Ahora, creo que el secreto de entender toda esta confusión lo encontramos regresando al capítulo 2 de los Efesios. Ahorita leímos Efesios 2, versículos 8 y 9, donde dice que no es por obras, sino es por fe. Pero miren lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 10. Y dice, porque somos, y este es un versículo que deberíamos tener en nuestra mente todos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, las buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo quiero que nos detengamos. No hay mucho tiempo para desmenuzar un versículo, pero este es un versículo que tiene mucha riqueza. Primero está haciendo una afirmación. Fuimos creados por Dios. Somos su creación. La palabra original en el griego, en el texto original, para hechura es poiema. Y poiema no nada más es una hechura, es algo como una obra de arte, algo fabricado, hecho, creado, formado con un propósito. Eso es con esmero, con dedicación, con un objetivo. No nada más es crear las cosas por crear. Como por ejemplo, un alfarero, ¿sí? Agarra el barro y forma a lo mejor un vaso, ¿sí? Ese vaso lo está formando para que contenga agua. Lo más seguro es que ese vaso no es para él. Es un alfarero, se dedica a eso. Y hace uno y otro vasos para que contengan agua, para que otros
beban. ¿Se fija? Precisamente este es el concepto de cómo fuimos creados. Un carpintero que hace una silla no está haciendo necesariamente la silla para sentarse él, pero es una silla para que pueda alguien sentarse. ¿Me doy a entender? Es precisa, así somos tú y yo. Fuimos creados, somos criatura, hechura suya, creados en Cristo Jesús unos para tomar agua en el caso de la vasija, otros para sentarse en el caso de la silla, pero nosotros para buenas obras. Para eso nos creó Dios. Y además podría decir, bueno, ¿cómo le hago con las buenas obras? Y dice, Dios preparó las buenas obras de antemano. A la hora de estarte creando, ya estaba preparando las buenas obras en las cuales tú deberías moverte. Te estaba habilitando, te estaba capacitando para poder realizar las tareas en el propósito que Él tenía trazado para ti. No fuimos hechos simplemente para estar sentados todos los domingos en las bancas, como viendo un partido deportivo. Fuimos hechos para meternos a la cancha, a participar, a hacer nuestra aportación en la obra de Dios. Y Dios puso las obras y además nos habilitó. Y si fuimos creados para hacer buenas obras, significa que fuimos creados para hacer de bendición a los demás. ¿Estás siendo de bendición para alguien? ¿Estás siendo de bendición para alguien? Porque Dios preparó de antemano, con anticipación, desde que te estaba creando, las buenas obras para que tú ahora las estés haciendo. Dios ha puesto personas, circunstancias, ambientes en tu alrededor y te ha dado dones. La Biblia nos enseña que en el momento en el que confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos da también dones espirituales, habilidades sobrenaturales. Nos habilita, nos capacita. Inclusive el apóstol Pedro, regresando a Primera de Pedro, pero ahora el capítulo 4, versículo 10, Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, úselo, aplíquelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos hemos como cristianos recibido al menos un don para que lo pongamos por obra, para que accionemos. Nos hizo a cada uno de nosotros único. Eres único, no hay nadie más como tú. No podemos perder de vista esta realidad y por lo tanto no tienes que compararte con nadie. Cuando te comparas con alguien, siempre vas a encontrar a alguien que está haciendo un mejor papel que tú y te vas a sentir menospreciado. Y vas a encontrar una persona que haga un peor papel que tú y te vas a sentir soberbio. No te compares, Dios te hizo a ti en lo particular pensando solo en ti y preparó de antemano buenas obras para que tú andes en ellas y te ha habilitado para ejercerlas. Nos hizo diferentes a cada uno de nosotros para hacer nuestra parte en el propósito que Dios tiene para la humanidad. Y cuando todos contribuimos, entonces nos complementamos y la obra de Dios se lleva a cabo. Tristemente, en las iglesias, la mayoría de los miembros de la iglesia en todas partes consideran o lo ven como muy común llegar, sentarse, estar un rato, salir y hasta el siguiente domingo volver a venir. Y eso, si a Dios le va bien, ese no es el propósito de Dios. ¿Cómo podemos servir a Dios a quien no vemos? Sirviendo a los demás. Cada vez que tú y yo servimos a los demás, estamos cumpliendo el plan de Dios para nuestra vida. El mismo Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por todos. El mismo Jesús nos da ese ejemplo. Y a veces nos quedamos en el puro conocimiento. Me viene a mi memoria la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerda esa parábola del buen samaritano en donde está en Lucas 10? Y viene un intérprete de la ley, de los expertos, los conocedores, se levanta, está buscando probar a Jesús, le está aventando un torito, está queriendo poner un 4 como decimos, y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué dice la Biblia? De aquel entonces el Antiguo Testamento. Y él respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo.
Yo me imagino a este líder así como amarás, así como con mucha soberbia, como diciendo, de eso yo soy un experto, yo sé de qué me estás hablando. Jesús todavía le responde un hombre, versículo 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él todavía queriéndose justificar a sí mismo, dice, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Y entonces lanza esta parábola que conocemos la mayoría de nosotros. Y entonces le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, y tengamos en cuenta que en aquel entonces los samaritanos eran los enemigos acérrimos de los hebreos, de los judíos. Este samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora pregunta Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, pues el que usó misericordia con él. Y dice Jesús, entonces ve y haz tú lo mismo. La persona, mi hermano, la persona que agrada a Dios no es aquel que sabe lo que es correcto. No basta saber, sí, como ese sacerdote, como ese levita, sino el que hace lo correcto, como el samaritano. Buenas obras que Dios preparó para que tú y yo andemos en ellos. Dios nos diseñó, Dios nos creó, y en la medida que vayamos caminando en ese propósito de Dios para nuestra vida, es que podemos nosotros experimentar gozo, paz y satisfacción. Ahora, no importa el tamaño de la buena obra, porque pudieras pensar en que entonces tiene que ser, no está hablando para nada acerca del tamaño de las obras. Tiene que ver con que sean las obras que Dios diseñó para que tú andes en ellas. Mire, hay una anécdota muy conocida en donde 2 muchachitos, 2 jóvenes llegan a una iglesia una noche, en una reunión, y está lleno, no hay espacio. Se desaniman los muchachitos, ellos no conocen a Dios, no conocen a Cristo y deciden retirarse. Y uno de los servidores de la iglesia se da cuenta de eso, va corriendo, los alcanza y les dice, no se vayan, vengan, vamos encontrándoles un lugar. Y los lleva a la iglesia, al santuario, les encuentra un lugar, los acomoda. Y durante la reunión, a la hora que el pastor habla del mensaje de Jesucristo, los 2 jóvenes reciben a Jesucristo, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Uno de esos 2 jovencitos era Billy Graham. Todo el mundo sabemos quién es Billy Graham, el gran evangelista. El servidor ni idea tenía, no pudo haber dicho, hay que detenerlo a él porque él es Billy Graham, él va a ser no. Este hombre simple y sencillamente vio 2 muchachos que se estaban yendo y estoy convencido que hizo la buena obra, una de las buenas obras que Dios tenía preparado para que ese hombre anduviera en ellas, al grado que preparó el momento para la conversión o la salvación de Billy Graham. Nada es demasiado pequeño, nada es sin importancia ante los ojos de Dios. A Dios no se le pasa ningún detalle. Tenemos que estar en contacto con Él, buscando en oración, leyendo la Biblia para saber qué es lo que Dios quiere. La vida es corta. Lo que sea que tengas que hacer, hazlo hoy. No esperes, involúcrate. En la iglesia empieza a servir. Hay muchas áreas que la iglesia necesita voluntarios para ejercer todo lo que está aquí sucediendo. Está detrás un voluntario y a veces tiene que trabajar horas de más porque no hay suficientes voluntarios. Creo que es muy importante que entendamos el privilegio que Dios nos ha dado, de habernos dado
buenas obras, que nos ha creado en buenas obras o con buenas obras que Él preparó de antemano. ¿Qué vas a hacer al respecto? Dios te creó con todos sus detalles, te creó único, nadie más como tú, para cumplir un propósito, una misión que nadie más puede cumplir, nadie más. Cada uno de nosotros tenemos una misión en particular, un propósito que debemos cumplir. Y lo mejor que puedes hacer es encontrar ese propósito, ponerte a accionar en esas obras que Él ha preparado de antemano para ti, para que empieces a experimentar esa paz de Dios al saber que estás caminando en la voluntad de Él, en el propósito que Él trazó, para lo cual te fabricó, para lo cual te hizo, para lo cual te creó. Y es importante, antes de terminar, que vayamos al punto por donde todo mundo debe empezar. Y no te voy a hablar de religión, no me interesa hablar de religión. Tampoco quiero que tomes una determinación de cambiarte de iglesia. Lo único que quiero es llevarte al conocimiento correcto, pleno de lo que la Biblia dice, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice que si tú crees en Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo quiero darte la oportunidad en esta tarde que des este paso de fe en donde tú puedas decir: yo quiero aceptar a Jesús en mi vida. Yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero ser perdonado de todos mis pecados. Quiero tener la seguridad que si hoy me muero me voy a ir al cielo. Si tú no estás seguro de tu salvación, yo quisiera orar contigo, quisiera orar por ti. Y te invito a que levantes tu mano, que te digas: yo quiero a Jesús en mi vida. Yo quiero un cambio en mi existencia. Yo quiero que todo sea diferente de aquí en adelante. Quiero la salvación, quiero el perdón de mis pecados. Mi hermano, no te voy a vender un libro, no te voy a pedir dinero, no te voy a cambiar de religión ni de iglesia. Solo quiero que te encuentres con tu Creador. Ahora que hay tiempo, ahora que es el momento. Y que no lo dejes ir, no te vayas de esta tarde, de esta reunión hoy, así como llegaste. Si viniste sin Cristo, te invito a que des un paso firme en tu caminar y que recibas a Jesús en tu corazón. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, por la oportunidad que nos das, mi Dios, de andar en esas obras que tú creaste. Gracias por el toque especial de tu mano sobre la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.